Victoria del Bayern Múnich frente al Real Madrid. Está fuera de la Champions y por lo tanto el Bayern está en semifinales. Vamos a hablar de este partidazo porque creo que ha sido un auténtico espectáculo que ha pasado de todo. Así que, como digo siempre, yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol y vamos con esto. ¡Dentro vídeo! Bueno, hay que decir que yo creo que se va a hablar de este partido, de muchas de las acciones de este partido, bastante tiempo. Por lo menos es la sensación que yo tengo. Vamos a hacer un poquito lo de ayer. Voy a tratar de resumir un poquito más o menos todo lo que ha pasado y dar mis sensaciones. Acaba de terminar el partido, así que voy a ver un poquito cómo lo puedo ir haciendo, sin golpear la cámara, Alfonso, de verdad. El primer gol, bueno, el partido ha empezado, la verdad es que bastante espectacular, porque a los pocos segundos, a ver si lo encuentro, no lo encuentro. Exactamente el segundo, porque yo creo que no habíamos llegado al primer minuto, cuando Neuer ha cometido un error clamoroso en una entrega, y Güler ha metido el 0-1. Es verdad que no mucho tiempo después, Pavlovic empata para el Bayern, en lo que ha sido también, creo, un fallo bastante importante también de Lunin ahí, pero luego, y eso que hasta el segundo gol de Güler, cuando se pone el Madrid 1-2, el Bayern estaba dominando bastante. Han metido ese gol Güler, que ha sido un golazo, y que en ese momento parecía que Güler iba a ser la figura destacada del partido, iba a ser el partido que le iba a impulsar, ¿no?, al jugador turco dentro del Real Madrid. Y yo creo que hubiera sido así si no hubiera sido por el resultado final, porque es verdad que Kane empata el partido antes del descanso y luego nos hemos ido a la segunda parte con una segunda parte bastante distinta. La sensación que yo he tenido es que el Bayern Múnich ha dominado bastante el primer tiempo. De hecho, hay una cosa que podemos hacer en Flash Score que me parece muy interesante para estos vídeos. Si nos vamos solamente al primer tiempo, bueno, hombre, en goles esperados, esto sí que no me lo esperaba yo. En goles esperados en el primer tiempo le ponen 1,42 al Bayern y 1,52 al Real Madrid. Fijaos que esto me ha sorprendido porque he tenido la sensación de que el Bayern realmente tenía bastante dominio. Es verdad que el Madrid, en cuanto empezaba a correr un poquito, sí que le creaba bastantes problemas. Pero es que luego en la segunda parte, y ahora tengo yo curiosidad por verlo, efectivamente en la segunda parte esos goles esperados le ha subido bastante al Real Madrid, 0,75 para el Madrid, 0,68 para el Bayern. Yo creo que ahí sí que es algo que yo me esperaba, es decir, he visto un Bayern bastante más flojete en la segunda mitad que en la primera. Esa es la sensación que yo he tenido. Es decir, como que no sé si estaban haciendo eso, pero me ha dado la sensación de un poquito como que estaban contemporizando un poquito más de cómo lo hacían en la primera parte. Esa es la sensación que yo he tenido. Aunque es verdad que la posesión del balón en la segunda parte ha sido totalmente del Bayern, realmente en todo el partido. Pero bueno, si nos vamos a la segunda parte, lo más destacado hasta el minuto 86, que como digo, yo creo que ahí el Madrid sí que le estaba generando más problemas al Bayern, en el sentido de que seguía teniendo la posesión el Bayern, pero siempre que se acercaba un poquito, me daba la sensación un poquito como que había mucho respeto en los jugadores del Bayern, como que sabían que podían recibir daño. Y así ha pasado hasta el minuto, como digo, 86, donde básicamente se ha cargado la eliminatoria. Tengo que decir, que eso me lo he saltado, que antes del descanso Mbappé ya había metido el 2-3, ¿no? Entonces estábamos en ese 2-3 y esa expulsión de Camavinga, que se va a hablar muchísimo, y yo creo que ha sido la polémica de la jornada en la Champions. Ha sido una falta bastante tonta, ha perdido un poquito de tiempo, le han enseñado la segunda amarilla y por lo tanto expulsión. Y eso ha condicionado el resto del partido, porque
justo después, muy poco tiempo después, ha empatado Luis Díaz. Y muy poquito después, también antes de terminar, concretamente ya en el minuto 94, Olise hacía el 4-3 definitivo que me mete al Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League, que jugará contra el Paris Saint-Germain. Sensaciones. Yo creo que se va a hablar mucho de que el Real Madrid ha caído con bastante honor. Puede ser que se hable en ese sentido. Puede ser que se hable de que el Bayern... Pero es que yo creo que el Bayern realmente ha sido mejor. Y con esto no estoy diciendo que merecía la eliminación del Real Madrid, porque a lo mejor sí que podemos estar de acuerdo en el sentido de que ha caído con bastante épica, ha caído de una manera que a lo mejor nadie se esperaba, porque yo creo que había muchas personas que esperaban hoy un 4-1 para el Bayern y ya está, o un 4-0 y que todo iba a ser mucho más fácil. No ha sido tan fácil, pero sí que creo que en todo lo que es el cómputo, ya no solamente de este partido, sino también del otro partido, creo que sí que podemos decir que ha sido mejor el Bayern. Pero que también podemos decir que el Real Madrid no ha sido tan inferior como muchos decían. Y eso me parece destacable. Ya veremos un poquito qué es lo que pasa en el futuro del Real Madrid, porque creo que va a haber cambios. Es la sensación que yo tengo, que este equipo necesita muchas remodelaciones a nivel deportivo. La sensación que yo tengo. ¿Qué más cosas? Una cosa que podemos, ya para terminar, comentar son las estadísticas un poco de aquí, porque hay cosas que siempre yo encuentro que a mí me sorprenden en cuanto a lo que he visto. 21 remates para el Bayern Múnich y 12 para el Real Madrid, que dice también bastantes cosas. Ha habido un momento del partido, creo que era el minuto 27, donde me da cuenta de que en ese momento justo iban 7 córners para el Bayern Múnich y 0 para el Madrid, que también dice mucho de cómo estaba siendo esa primera parte, que como os digo, es que esa primera parte, básicamente, sí, el Real Madrid creaba peligro y ha creado esos 2 picotazos, o esos 3, mejor dicho, esos 3 picotazos en cuanto a goles. Pero es que el dominio del Bayern era absoluto en ese momento. Como digo, en la segunda parte sí que ha cambiado el tema y eso me ha llamado la atención. Y es que en corners, en el global de todo el partido, 9 para el Bayern, 2 para el Real Madrid, que también yo creo que dice mucho. La posesión, ¿dónde está la posesión? Aquí, 69 para el Bayern, 31 para el Real Madrid. Lo dice todo. Goles esperados en completo, es decir, para todo el partido, 2,10 para el Bayern y 2,27 para el Real Madrid. Es decir, el Madrid ha creado más peligro teniendo menos control sobre el partido que al revés. Y eso es un poco lo que yo creo que nos lleva hasta a este resultado, a esa sensación de épica que tiene el Real Madrid. Pero bueno, ya os digo que a mí es que me parece justo el resultado, no hay mucha más discusión, aunque evidentemente me da pena porque al final es un equipo español que se va afuera y solo queda un equipo, el Atlético de Madrid en Champions League. Hay que ver, porque eso también es una buena, no sé cuántas veces habrá pasado, que es el hecho de que quede un equipo español en semifinales que no sea ni Real Madrid ni Barcelona. Me parece que está bien. Creo que puede ser, es muy probable que sea la primera vez que eso ocurre. No lo sé, habría que mirar si ha pasado alguna vez en algún momento de la historia de la Champions League, pero es un dato interesante. Que por cierto, que va a jugar frente a un Arsenal que ha empezado a 0, que ha eliminado al Sporting de Portugal. Todavía tenemos las 2 semifinales: Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Atlético de Madrid, Arsenal. Vamos a dejar el vídeo aquí. Como digo, siempre me gustaría... Ya sé que estos vídeos son un poco caos, porque voy un poco con todo, pero creo que puede ser interesante tener siempre vídeos en cuanto a las primeras sensaciones de este tipo de partidos. Que por cierto, esto también lo haré el sábado después de la final de Copa. Me parece que sí, ese también es un partido para reaccionar un poco
o para dar las primeras sensaciones después del partido. Veremos qué pasa el sábado. Vamos a dejar el vídeo aquí y por supuesto te voy a pedirte que vayas abajo a la caja de comentarios y que me digas qué es lo que pasa por tu mente. Es decir, ¿qué crees que el Real Madrid ha merecido más? ¿Piensas que el árbitro, porque ha habido muchísimo lío al final, de hecho han expulsado a Güler, se ha montado bastante trifulca, que yo creo que vamos a ver durante la semana, porque vamos a ver muchos comentarios en cuanto a que el Real Madrid ha sido perjudicado, que si a los árbitros esto, que si los árbitros lo otro, que es un poco lo que es el juego este de aquí. Así que me gustaría que fueras abajo en los comentarios y me dijeras cuál es tu opinión, si crees que el árbitro realmente ha influido tanto en el resultado global, no solamente en este partido, sino en toda la eliminatoria, los arbitrajes, y me lo pongas abajo en los comentarios porque yo quiero leeros. Nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí. Y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Suscríbete al canal. Adiós.